La triste realidad es que la mayoría de las personas están conduciendo por una vía que los va a llevar a la desgracia en vez de a sus sueños, y no se están dando cuenta de eso. Si sos una de esas, quédate porque este video te va a servir para volver a la ruta que te va a llevar a tus sueños en vez de a una ruta que te va a llevar a la miseria. La primera razón por la que no debes estar en la vía correcta es que no sos consciente de tus pensamientos. Y es muy normal esto, lamentablemente. Uno no es consciente de todo lo que piensa y de todo lo que se dice a uno mismo, o de todo lo que cree que puede hacer. ¿Y por qué es importante entender nuestros pensamientos y modificarlos para decirnos cosas buenas en vez de cosas malas? Porque generalmente lo que uno piensa se termina convirtiendo en eso. Por ejemplo, si yo digo no puedo dejar de comer comida chatarra, o no puedo dejar de fumar, o no puedo dejar de beber, o lo que sea, seguramente no pueda dejarlo. Por más de que yo intente con todas mis fuerzas y con todos los métodos para cambiar los hábitos que te mencioné en el anterior video, que lo tenés por acá, por cierto. Esto se debe a que la mente es muy poderosa y todo lo que uno piensa termina inconscientemente caminando hacia ello. Por eso una de las mejores cosas que puedes hacer es intentar controlar tus pensamientos, decirte cosas buenas, pensar en cosas positivas. Cuando un problema te surge, pensar la mejor manera de afrontar ese problema. No decir, qué mala suerte que tengo, siempre me pasan las cosas a mí. Porque los problemas siempre van a estar. Lo que importa es cómo afrontamos esos problemas. Si los afrontamos con una actitud positiva, seguramente estemos mucho mejor en general en la vida. No solo porque nos vamos a desenvolver mucho mejor con los problemas y con las situaciones en general, sino que también vamos a empezar a caerles mejor a las personas porque vamos a tener una actitud mejor ante las situaciones malas que nos pasan a todos. Además de empezar a tener mucha más confianza con nosotros, porque vamos a poder resolver los problemas que antes no podíamos por nuestra actitud negativa. Ahora que entendemos que nuestros pensamientos son importantísimos en cómo nos relacionamos con todo en general y con las cosas que nos pasan, la segunda razón por la que seguramente no estás por la vía indicada, que probablemente no seas consciente o no quieras admitir que en la situación que te encontrás ahora es por las decisiones que vos estás tomando o que vos tomaste. Lo más probable es que hayas escuchado lo que acabo de decir y que no te haya gustado nada, pero es la verdad. Lo que pasa es que las consecuencias de tus acciones que hiciste en el pasado están ocurriendo ahora, o sea, las cosas que hiciste antes te están pasando factura ahora. Igual que las que estás haciendo ahora te van a pasar factura después, si es que las estás haciendo mal. Y sé que puede ser muy duro de admitir esto, o de ponerse a pensar que lo que nos pasa es nuestra culpa. Obviamente no todo lo que nos pasa es nuestra culpa, pero la gran mayoría de cosas sí. Por ejemplo, yo hace menos de un año que llevaba una vida de malos hábitos, y que me estaban pasando factura porque me sentía más cansado, no tenía energía ni ganas de hacer nada. Hasta que tuve que cambiar toda mi rutina diaria, todo lo que yo hacía para sentirme mejor. Y ahora por suerte puedo decir que estoy mucho mejor, porque cambié la manera en la que tomaba las decisiones y las cosas que hacía, y en general cómo vivía la vida. Y esto me lleva al tercer punto, que es: ¿qué nos puede impulsar a tomar mejores decisiones? Hubo una frase que escuché hace un tiempo que cambió completamente cómo veía la vida. Y esta frase decía lo siguiente: no quiero arrepentirme con 80 años de lo que pude haber llegado a ser o de lo que pudo haber sido. Esta frase despertó en mí algo que estaba dormido hace muchísimo tiempo por los malos hábitos que tenía, que era que todas mis ambiciones y mis sueños nunca se iban a cumplir si seguía haciendo la vida que yo tenía, porque no estaba haciendo nada para conseguirlos. Desde entonces no dejo de mejorar y trabajar en mí mismo para acercarme cada vez a mis objetivos. Y con esto lo que quiero que entiendas es que necesitas plantearte objetivos, sueños y metas que quieras alcanzar. Este será el combustible que te permitirán cambiar las decisiones que tomas en tu vida y que a lo mejor sabes que no te hacen bien, pero que te da igual si les haces o no, entonces las seguís haciendo. Pero teniendo en cuenta que te alejan de tu objetivo, las dejas de hacer y empezás a hacer unas que te acerquen a tu objetivo. Y hay una frase que escuché hace un tiempo que dice algo que me fascinó totalmente, que es que un cambio se da cuando el dolor de permanecer en el lugar es mayor al dolor del cambio en sí. El cuarto punto probablemente sea uno de los más importantes, ya que son las maneras o métodos para cambiar nuestras decisiones. Te quiero compartir dos de los métodos que más utilizo para tomar mis decisiones y probablemente te cambien totalmente la manera en que tomas las decisiones. El primer método es para las soluciones más cotidianas, más fáciles o más sencillas. Este método consiste en ver todas las probabilidades que hay de que ocurra determinadas cosas. Por ejemplo, antes de conducir borracho, aunque estuviese consciente y no sintiese ningún malestar, lo que me pondría a pensar serían las probabilidades de que, por ejemplo, me pare alguien, pueda ocasionar algún accidente que termine matando a alguien y me lleve a cárcel. Encima vivir con todo el arrepentimiento de haber matado a alguien, que sería horrible. O podría pararme alguien en la calle, o podría chocarme yo y matarme yo. Podrían pasar muchísimas cosas negativas, entonces decidiría no manejar en ese estado. El segundo método lo utilizo muy poco porque es sobre todo para las decisiones muy importantes. Por ejemplo, puede ser decidir una carrera universitaria, decidir un trabajo, decidir si mudarse a un lugar o no, o cualquier evento muy importante en tu vida. La estrategia consiste en hacer una tabla comparativa entre las dos opciones teniendo en cuenta determinados factores. Por ejemplo, si estamos decidiendo entre viajar a dos lugares, lo que haríamos es evaluar a los dos lugares en distintos aspectos. Por ejemplo, en este caso yo elijo el clima, el idioma, los paisajes, comida y actividades. Y después en esa columna pondría un número del 1 al 10, que mientras más se acerca a 10 es más importante para mí. Y después
evaluaríamos cada lugar del 1 al 10 también. Y multiplicaríamos ese número que lo evaluamos por el número de la columna. Por ejemplo, si yo al lugar 1 le doy un 10 de 10 en clima, pero mi clima yo en general lo evalúo como un 7, contarían como 70 puntos. Y así con todas las demás columnas. Después sumaríamos todo y veríamos cuál es la opción con mayor puntaje. Y esa sería la opción que elegiremos. Bueno, ahora que ya sabes cómo los pensamientos que tenés sobre ti, sobre las cosas que te rodean o te suceden, también tu motivación o tu propósito o tus deseos que tengas de hacer las cosas, cómo pueden influir en las decisiones que vos tomás, la importancia de tomar buenas decisiones y no malas decisiones, y los métodos para tomar las mejores decisiones posibles. Espero que te haya servido y espero que los empieces a poner en práctica ya. Comentame acá abajo si te sirvió esto y en qué situación estás ahora mismo y a cuál querés llegar y cómo pensás llegar hacia ella. Compartí la idea, dale like y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.